Durante una tormenta, la base de la nube suele tener exceso de electrones y son atraídos por los iones positivos del suelo. Cuando se produce un flujo repentino de electrones desde la nube hacia el suelo, se producen los rayos. Los electrones pueden ser liberados de su órbita mediante la aplicación de una fuerza externa, por ejemplo, un movimiento a través de un campo magnético, calor, fricción o bien una reacción química. Un electrón libre deja un hueco que tiene que ser llenado por un electrón removido de su órbita proveniente de otro átomo. Conforme los electrones libres se desplazan de un átomo a otro, se produce un flujo de electrones. Este flujo de electrones es la base de la electricidad. ¿Qué necesitamos? Un diodo LED, un par de cables de cobre, cinta adhesiva y un folio y unas pilas AA. El palito largo es el lado positivo y el palito corto es el lado negativo. Tenéis que aseguraros de que estén bien atados. Ponemos las pilas en serie y las unimos con más cinta. El lado positivo, que es el cable verde, tiene que ir en la parte de arriba. Así que con esta distancia será suficiente. Y ahora cortamos el cable del lado negativo para que sobresalga un poco de la pila. Ponemos el cable del lado positivo en el lado positivo de nuestra pila y lo fijamos con cinta. Y el cable negativo, si lo colocamos de esta forma y lo fijamos con cinta, vamos a hacer que sea el interruptor de nuestra linterna. Cuando queramos encenderlo lo pulsamos y se enciende. Obtenemos electricidad manipulando distintos elementos como el agua, el gas natural, el carbón, el petróleo, el calor del sol, el viento, entre muchas otras fuentes. La clave está en hacer mover algo, en este caso una turbina que gira y a su vez hace girar un generador que convierte la energía del movimiento en electricidad con el uso de imanes y circuitos. No importa cómo se genere, la energía eléctrica es conducida por cables desde los generadores hacia los transformadores, los cuales aumentan o disminuyen la tensión eléctrica. Desde allí empieza su largo recorrido, viajando por gruesos cables que se sostienen en torres muy altas. Estas líneas de transmisión están interconectadas con otras centrales eléctricas, creando una red llamada sistema interconectado. Antes de llegar a ustedes, la energía debe entrar a otros transformadores para reducir su fuerza, porque el voltaje que trae aún sigue siendo muy alto. Y así es como la energía que generamos alimenta esta pantalla y los aparatos que hoy usamos para vivir. Hay varios experimentos que renuevan esta inducción electromagnética. Cuando hablamos de este tema, es indiscutible pensar del científico inglés Michael Faraday, el cual se dio cuenta de la inducción electromagnética más que nadie. ¿En qué consiste este experimento? Consiste en lo siguiente, en armar dos bobinas. Una bobina es prácticamente un cable enrollado. Entonces tenemos dos bobinas, una bobina A y una bobina B. Al pasar una corriente eléctrica por la bobina A, produce un campo magnético que atrapa a la bobina B.
y se crea en esta última bobina un voltaje eléctrico. Esto se le llama, ya que la bobina A induce un voltaje hacia la bobina B. El transformador se compone simplemente de un bobinado primario que al recibir una corriente alterna induce un campo magnético que varía continuamente, y un bobinado secundario que al interactuar con el campo magnético de la bobina primaria induce una corriente alterna de salida. El principal resultado de las características principales, dependiendo de la aplicación en la que utilicemos el transformador, es la relación de transformación entre el bobinado primario y el secundario. Es decir, qué tanto más grande o pequeño es el voltaje de salida respecto al voltaje de entrada. Supongamos que la cantidad de vueltas en el bobinado primario va a ser constante. Si al agregar una única espira estaremos induciendo un pequeño voltaje de salida, al agregar una segunda espira vamos a obtener como resultado el doble de voltaje, ya que básicamente estaremos conectando dos fuentes de voltaje en serie. Exactamente igual que cuando ponemos varias pilas. Fácil de recordar esto es recurriendo a la ley de conservación de la energía. Si aumenta el voltaje, en algún lugar tenemos que estar perdiendo. Específicamente, esta conservación se da cuando calculamos la potencia nominal de cada bobina. La potencia nominal, que se mide en watts, es igual al voltaje por la corriente. Por lo tanto,